Y es cierto lo que acaba de decir el señor Chávez Cresta, ese es el mecanismo, llamar al ministro para exigirle explicaciones. Hasta esta hora de la noche no se conoce de ninguna moción de censura. El congresista Diego Bazán, representante de la bancada de Avanza País, está con nosotros. Él tiene el enorme reto de liderar la Comisión de Ética en el Parlamento, en un Parlamento que cada día ve cómo se le acaba el aire en la aprobación entre la ciudadanía. Congresista Bazán, muy buenas noches. Buenas y noches, gracias por acompañarnos. Quería pedirle un breve comentario nada más sobre lo ocurrido y cuál es su opinión sobre el desempeño del ministro el día de hoy. ¿Cumplió con las expectativas yo creo que o no? Yo creo que no ha cumplido con las expectativas, Mabel, hay que ser claros. Él viene a arrastrar una serie de críticas. Hay que recordar que durante mi gestión como presidente de la Comisión de Defensa fui bastante crítico. Creo que existe una responsabilidad política. Él todavía la arrastra. Sin embargo, hoy ha sido y no ha sido claro con qué políticas tiene para enfrentar el narcoterrorismo. Las zonas liberadas que existen hoy en el país, hay que recordar que son 3 las zonas. Se han incrementado los valles cocaleros de 27 a casi 50 en lo que va del periodo en los últimos 2 años. Entonces es preocupante. Así que yo creo que el tema de la censura lo tenemos que evaluar sin lugar a dudas en bancada. No hemos tomado una decisión. Hemos sido, por supuesto... ¿Usted cree que habría que censurar al ministro? Yo creo que existe una responsabilidad, he sido claro. Yo sí creo que deberíamos censurarlo, pero es una posición completamente personal. Vamos a esperar la posición de bancada. Le digo esto porque usted forma parte de la misma bancada de Patricia Chirinos y Patricia Chirinos acaba de decir, y le hemos escuchado, o mejor dicho, la acabamos de escuchar, pero había dicho antes que el único camino es la censura. Ella ha hecho otra denuncia importante y ha dicho hasta 8 personas me llamaron para interceder ante la posible censura del ministro Chávez. ¿Tiene usted información adicional? Es algo que no me consta, que no podría decirlo así. A mí nadie se me ha acercado de manera particular a decirme... ¿Ella le ha comentado algo a su bancada? Sí, hoy día me hizo un comentario, pero nada más que eso. Entonces, creo que tenemos que ser cautos. ¿Y le ha con ese dado tipo. nombres a la bancada de personas que hayan estado ofreciendo trabajo? No, particularmente me lo dijo a mí, que lo había escuchado por ahí, pero nada más. No es algo que yo pueda probar ni que pueda demostrar, ni ningún otro congresista conversado sobre el tema. Recordemos lo que dijo Patricia Chirinos en el Pleno esta tarde. Mediante sus coordinadores parlamentarios, lo hemos visto ayer en un programa de televisión, incluso también el jefe de su gabinete ha estado por aquí buscando y tocando puertas a los congresistas, incluso a mí misma, y quiero denunciar este hecho. Hay muchos amigos, entre comillas, que me han buscado porque son íntimos amigos del señor Chávez Cresta y quieren interceder por él para que yo no ponga la censura. Presidente, el ministro es un mentiroso. Quiere evadir su responsabilidad política diciendo que sacó un comunicado cuando eso lo hizo el Comando Conjunto. Se burla de la memoria de nuestros compatriotas muertos en el Braen y en el río Ilave con mentiras. Y quien miente una vez, lo hace siempre. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. ¿Qué podemos esperar de este señor que se niega a dar un paso al costado pese a su probada inoperancia e incapacidad? Y que le falta el respeto a este Parlamento enviando a sus emisarios para que intenten comprar nuestros votos. Este ministro, además de mentiroso, está perdido. El Perú entero vio la pantomima que hizo frente a las cámaras, balbuceando una proclama sin contenido, mostrando una falsa preocupación por nuestros compatriotas caídos y fingiendo que tiene una estrategia para luchar contra el narcoterrorismo, porque es un mentiroso. ¿Qué puede decir el aún ministro sobre las zonas liberadas y el robo de tierras por parte de los narcoterroristas en el Biscatán? ¿Cómo puede sustentar su estrategia contra el narcoterrorismo cuando en Quimpiri las comunidades ashanincas han sido despojadas de más de 2.000 hectáreas de sus tierras para sembrar coca ilegalmente? ¿Cómo puede justificar que el enfermero Jorge Contreras lleve prácticamente 6 días secuestrado por terroristas? El pueblo necesita un país seguro, no a un ministro mentiroso. Necesita unas Fuerzas Armadas sólidas. Por eso le digo a la señora Boluarte que nos libre de una vez de este ministro. Los muertos de los peruanos se respetan. Fuera el mentiroso.
¿Tenemos un ministro mentiroso que debe irse? Yo creo que ha caído en muchos errores el ministro de Defensa. Considero que... Una cosa son errores, otra mentiras. Bueno, no puedo demostrar eso, vuelvo a repetir, no soy ligero en decir... Patricia Chirinos es bueno, ligera. Creo que Patricia debió ahí medir un poco las palabras, en decir, por ejemplo, que se está intentando comprar votos al respecto. ¿Por Creo qué? yo que no, Si es verdad para ella. Bueno... realmente lo que pasa es que yo sí soy muy cuidadoso. A mí nadie se me ha acercado, es algo que yo no lo puedo probar. Correcto, no pero al puedo parecer a escuchar. ella sí. Bueno, entonces vamos. ¿Debería dar Bueno, los nombres? Bueno, sí, debería dar los nombres. Yo creo que ahí tenemos que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque se trata también de que si digo algo tengo que, Porque por es una supuesto, falta grave. Imagínese demostrar. usted que Por un ministro esté enviando coordinadores supuesto, parlamentarios ofreciendo puestos de trabajo. es un tema- Eso ameritaría sin duda pues, es un tema cuestionamiento gravísimo. mayor para un ministro de Defensa, Por ¿no? supuesto, es un cuestionamiento mayor. Hay que entender, sí, que vas a encontrar siempre que existe un procedimiento de interpelación o censura a los equipos técnicos dando las vueltas por el Congreso de la República, como es lo normal. Una cosa es tratar de convencer al Por supuesto, parlamentario y otra en la cosa es negociación política, y otra cosa es ofrecer puestos. Por supuesto. Y yo estoy en contra totalmente porque esa es una falta grave, incluso un delito, y que tiene que de una vez por todas curarse y desterrarse del Congreso de la República. Una mala práctica. De acuerdo. Eso es en cuanto al ministro de Defensa. Usted, decíamos al inicio de la entrevista, tiene un reto enorme. Sobre todo hoy por hoy, con lo que estamos viendo, cae la aprobación, mejor dicho, del Congreso de la República. Están al borde desde hace bastante tiempo. Y uno de los motivos es que la ciudadanía considera que el Congreso no se fiscaliza a sí mismo. Por supuesto. Por el contrario, se blinda. Su antecesora como presidenta de la Comisión de Ética, Carol Paredes, ha admitido abiertamente, yo hice mi trabajo, pero hay blindaje. ¿Usted coincide con ella que parte de ese escenario, parte de un Congreso que blinda a los congresistas que la Comisión ha investigado? Sin lugar a dudas, hoy el desprestigio del Congreso de la República se debe en gran medida a la actuación de la Comisión de Ética. No del equipo técnico de la Comisión de Ética ni de la mesa directiva que dirigió la congresista Carol Paredes, pero sí que hay que entender que se debe, sobre todo los procedimientos, a los votos. Son votos de congresistas de diversas bancadas. La mayoría de estas bancadas con congresistas sumamente cuestionados. Creo yo que tenemos que eliminar este falso espíritu de cuerpo, debemos eliminar de una vez por todas esa protección, ese blindaje que se dé a estos malos congresistas, y creo yo que en estas 2 primeras semanas que ha tenido la Comisión de Ética se han hecho grandes esfuerzos y de manera unánime se ha aprobado, por ejemplo, el nuevo reglamento de la Comisión de Ética del Congreso de la República. ¿Cuál es el cambio que va a introducir ese nuevo reglamento para evitar un blindaje? Por supuesto, los procedimientos en primer lugar demoraban entre 5 o 6 meses. Con el nuevo reglamento, máximo 3 meses, por supuesto respetando el debido proceso. Y eso deben ser en absolutamente todos los casos. En segundo término hemos agregado un punto más al reglamento, que es el tema de la flagrancia. Si hoy un congresista, como ha sucedido, hemos tenido casos lamentables de congresistas, por ejemplo, el congresista Díaz Monagos, que debió pasar directamente a votación del Pleno, no esperar 5 o 6 meses. ¿Dónde estuvo ahí la flagrancia? Que existió el caso. La flagrancia es cuando la prensa denunció a las horas de sucedido el hecho. Entonces existe una flagrancia. No es un caso que haya sucedido meses atrás o que haya sucedido semanas atrás, sino se denunció de inmediato. En ese sentido, teniendo en cuenta que existían pruebas, lo que debemos tener es un procedimiento exprés, y en este caso el nuevo reglamento plantea que en un plazo máximo de 2 semanas la Comisión de Ética determine responsabilidad, esto se eleve al Pleno del Congreso y se vote de inmediato. Pero sobre todo hay la voluntad de que no se va a blindar. Prueba de ello es que los casos que hasta el día de hoy hemos votado, como el caso de la congresista Katy Ugarte, por ejemplo, ha procedido en la Comisión de Ética. Es flagrancia que se denuncien que hay trabajadores del presidente del Congreso que están pagados por el Estado haciendo campaña a favor del congresista o desacreditando, desprestigiando a colegas suyos del Parlamento. Y quiero hacer en las redes sociales. Quiero hacer la diferencia, por ejemplo, que dice el nuevo punto de reglamento, el nuevo artículo, dice que se habla cuando existe un daño, por ejemplo, a la salud mental, al cuerpo, o hay se ha asesinado a alguien, se ha atropellado a alguien, o se ha vulnerado la integridad de alguien. Pero además quiero recordar en el punto que tú has mencionado, si bien es cierto, hoy salió la denuncia, o puede salir el día de hoy la denuncia, en ese caso puntual y sin defender absolutamente a nadie, hay que entender que es algo que ha sucedido hace varios meses también. Por lo tanto, no representaría una flagrancia.
No representaría una no flagrancia. representaría una flagrancia. Por Sí, mucho que los chats puedan haber sido recientes. Bueno, no sabemos si hay chats recientes, bueno, se tiene que denunciar y obviamente lo valoraremos también. De acuerdo. Congresista, quisiera invitarlo a ver una nota que hemos preparado a propósito de lo que anunciábamos, además la polémica que se abre cuando el Congreso decide una investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y usted entenderá que la reacción ciudadana o la reacción de muchas instituciones ha sido de preocupación, pero sobre todo porque el Congreso arrastra también una mala imagen, 47 congresistas investigados por la Fiscalía, y uno dice, caramba, si el Congreso con 47 congresistas investigados va a investigar, ¿no?, al organismo que se dedica a elegir y nombrar, cambiar fiscales y jueces, ¿de qué estamos hablando? Este es un mundo de locos. Pero el punto es que Marlo Rojas ha preparado un informe que me gustaría que usted vea sobre toda la repercusión que ha tenido la decisión de esta investigación y luego comentarla aquí en nuestros estudios. Vamos con la nota. La investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia continúa dividiendo a la clase política. Desde la bancada de Renovación Popular, catalogan como una intromisión que la ONU se pronuncia a favor de la Junta Nacional de Justicia. Si la ONU se va a comenzar a irrogar esta facultad que no tiene, entonces creo que estamos haciendo muy malas cosas. Yo creo que el Estado tiene que saber defender su soberanía estatal. Es evidente que este funcionario de rango medio que está aquí representando la ONU en el Perú es un funcionario de nacionalidad chilena, un militante de izquierdas. Entonces, obviamente estamos ante la evidencia de un sesgo. Y desde Fuerza Popular, en la voz del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, han pedido la cabeza de Igor Garafulik, coordinador de la ONU en Perú. Exhortamos a la Cancillería a que actúe de inmediato para expulsar de nuestro territorio al coordinador residente de la ONU, Igor Garafulik, por entrometerse en una decisión interna y soberana de nuestro país. Solicitud que el Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería, lo tomó por encargo. Y la única forma, a la luz de un pronunciamiento que ha impactado en el derecho interno peruano, es que el señor coordinador residente abandone el país, como corresponde, porque está descalificado por un pronunciamiento que no se parece en nada a los que ha sido siempre la práctica de las Naciones Unidas. En 1945, 50 países, entre ellos el Perú, firmaron una importante carta para fundar la ONU. Esto con el fin de fomentar la integración y el desarrollo de todas las naciones del mundo. Sin embargo, con el pasar de los años, esta organización internacional ha sido duramente cuestionada por tener un supuesto sesgo político en sus decisiones. Para el canciller Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el pronunciamiento de la ONU sí podría considerarse una injerencia, pues ha impactado en el derecho interno peruano. Hablar de la importancia del principio de no intervención, que en verdad se ha tirado por los suelos precisamente por la prevalencia en estos últimos tiempos del sesgo ideológico que jamás debe estar inserto en el sistema jurídico internacional. ¿Y esto es lo que está ocurriendo ahora? Por supuesto que sí. Entonces estamos viendo una especie de padrinazgo internacional que les está funcionando a ese sector político y que actúa en desmedro de nuestra soberanía estatal. El congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante le pide a la presidenta Dina Boluarte que este 17 de septiembre, cuando acuda a la Asamblea General de la ONU, advierta que este organismo internacional debe respetar la soberanía del Perú. Así que yo sugeriría en todo caso a la presidenta Boluarte que cuando le toque estar frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, por lo cual ha obtenido el permiso correspondiente del Congreso de la República, manifieste también su incomodidad y el rechazo del Estado peruano a este tipo de actos injerencistas. A esta crítica contra la ONU se suma el pedido de Muñante y otros congresistas para que el Perú deje de aportar económicamente al sistema interamericano de derechos humanos por las últimas decisiones que habrían afectado al Estado peruano.
bueno, la propia Asamblea General ha aprobado una resolución donde el Perú tendría que abonar más de $1 millón al sistema interamericano. Justamente hace poquito hemos visto cómo el sistema interamericano ha admitido la demanda de un terrorista como Pola Campos, ¿no? Eso evidentemente tiene que tener una repercusión. El Estado peruano tiene que poner un estate quieto. En medio de esta guerra sin cuartel, el analista político Jaime de Altaus, si bien considera que la investigación del Congreso a la Junta Nacional de Justicia es constitucional y debe darse dentro del debido proceso, el también periodista advierte que este debate público polariza a dos sectores políticos que desde la disolución del Congreso en manos del expresidente Martín Vizcarra pugnan por el control de las instituciones del Estado. Se ha convertido un poco en la lucha entre caviares y anticaviares y que efectivamente está destruyendo, esta polarización no es buena, ¿no? De alguna manera reflejan la lucha por el control del sistema judicial, ¿no? Porque evidentemente la intención del sector llamado caviar de destituir a Patricia Benavides apunta a recuperar un territorio institucional que es el del Ministerio Público. Ahora, esta investigación del Congreso tiene que darse para que sea legítima, para que sea creíble, dentro del debido proceso. Altaus indica que este enfrentamiento distrae la atención de los principales problemas del país, como la economía y la inseguridad ciudadana, y señala que esto podría llevarnos a cometer excesos que afecten a la democracia. Hemos tenido muchos excesos. Por ejemplo, la disolución del Congreso por parte de Vizcarra fue un exceso terrible. O las prisiones preventivas a Keiko Fujimori, a Ollanta-Humala, a Nadine Heredia, por motivos de donación de campaña que no eran delito. Eso también era un abuso. Entonces hay mucha destrucción acá, ¿no? Entonces hay que parar esta destrucción. Los grandes problemas nacionales son otros, pues, ¿no? Es el problema económico. Tenemos que salir de esta depresión, de este empobrecimiento sostenido en el que estamos. Un escenario de conflicto internacional que genera gran expectativa respecto a lo que anuncie la presidenta Dina Boluarte este 7 de septiembre, cuando asista a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en Estados Unidos. Los comentarios del congresista Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética. Bueno, en primer lugar hay que recordar que es un procedimiento totalmente constitucional. Estamos en un sistema de check and balance, de pesos y contrapesos. En ese sentido, si no es el Congreso de la República que hace el contrapeso para la Junta Nacional de Justicia, ¿quién es? El artículo 157 claramente estipula que nosotros podemos hacer ese trabajo. Ahora, hay que esperar también el informe de esta subcomisión dentro de la Comisión de Justicia. A mí me interesa mucho, por ejemplo, y no lo digo como congresista, sino como ciudadano, escuchar al señor Arévalo, que se siente en la comisión y diga si en algún momento recibió alguna presión de parte de la Junta Nacional de Justicia, lo cual sería sumamente grave y creo que dice o pinta de cuerpo completo la intromisión también de la Junta en temas que no debió verse involucrado. Presionarlo sobre el caso de Zoraida Ábalos. Por supuesto. Eso, que es la madre de toda esta historia. Sí, correcto, porque los otros dos puntos también se desprenden de esto, ¿no? Del comunicado que sí se dio, que no es un supuesto, que es algo tangible también, y bueno, un tema no menor también, el de la edad de uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero todo esto tiene que evaluarse y vamos a tomar finalmente una decisión que no es una decisión sencilla, se requieren 87 votos. Si el Congreso tiene la capacidad, por ejemplo, de vacar un presidente de la República, no tendría ningún problema en lo mismo, regresando al mismo tema de pesos y contrapesos, de también intervenir sobre la Junta Nacional de Justicia. Esperemos el desenlace. Eso no nos va a distraer de la agenda porque yo calculo que van a ser por lo menos un mes hasta que se pueda determinar algo y en ese mes el Congreso de la República... 14 días. Bueno, 14 días en teoría, pero en la práctica esto demora más y por supuesto el Congreso va a tener que seguir haciendo su trabajo. Estamos hoy evaluando las facultades que ha entregado el Ejecutivo, estamos impulsando iniciativas que van para el tema de seguridad ciudadana y reactivación económica que no vamos a descartar de la agenda. Muy bien, congresista, gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido el congresista Diego Bazán de Avanza País y además presidente de la Comisión de Ética. Vamos